Hola a todos, bienvenidos a este vídeo. En este vídeo vamos a diseñar el siguiente modelo que están viendo aquí en pantalla. Tal como se puede apreciar, el modelo es simétrico, así que solamente vamos a diseñar la cuarta parte. Empezaremos por dibujar dos círculos. Una de ellas es de 50 milímetros de diámetro y la otra es de 25 milímetros de diámetro. Borramos el cubo que tenemos por defecto. Nos vamos a la vista superior, presiono 5 para quitar la perspectiva, presiono Shift A y elijo Circle o círculo. Presiono F9 y calculamos el radio escribiendo 50 entre 2. Presiono Enter, alejo la vista, presiono el tabulador para entrar en modo edición, luego añado el otro círculo, presiono F9 y en radio escribimos 25 entre 2. Ahora lo que vamos a hacer es borrar algunos vértices. Como solo vamos a dibujar la cuarta parte del diseño, entonces nos quedaremos con la cuarta parte de las circunferencias que hemos dibujado. Selecciono estos 4 vértices y presiono Delete para borrarlos. Ahora selecciono estos vértices que están a los extremos y luego presiono Control L para seleccionar todos los que están vinculados. Presiono Delete y los borro. Selecciono estos 4 vértices, presiono F para formar una cara. Presiono el 2 del teclado QWERTY para seleccionar segmentos. Selecciono este segmento y presiono F para ir formando el resto de las caras. Ahora lo que vamos a hacer es colocar este arco que hemos creado a una altura de 90 milímetros. Y luego le haremos una extrusión de menos 25 milímetros por el eje Z. Presiono el tabulador para salir del modo edición, presiono 1 del teclado numérico para ver la vista frontal, me alejo un poquito y en el panel transform o panel de transformaciones, en el eje de coordenadas Z escribimos 90 milímetros. Entro al modo edición presionando el tabulador. Selecciono todo, presiono E, Z igual menos 25, Enter. Ahora vamos a diseñar la superficie que une el tubo con el modelo. Este tiene un ancho de 61 milímetros, pero como vamos a diseñar la cuarta parte, este ancho sería solamente la mitad, así que la medida sería 61 entre 2. Presiono 1 del teclado QWERTY y selecciono este vértice que está aquí al extremo. Le saco una copia con Shift D. Teniendo seleccionado el vértice, en el panel Transform, sobre el eje Y, escribimos menos 61 entre 2. De esa manera hemos trasladado el vértice al extremo de la superficie que vamos a crear. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el largo de la superficie. Si nos fijamos en el plano, el largo de esta superficie es de 96 milímetros, pero solo necesitamos calcular la mitad porque estamos dibujando la cuarta parte del modelo. Bien, teniendo el vértice seleccionado, hacemos una extrusión por el eje X, presiono E, X igual 96 entre 2. Acomodo la vista, presiono el 3 del teclado QWERTY, selecciono esta cara, presiono C y selecciono las siguientes caras que están debajo. Selecciono esta cara también y presiono Delete para borrarlas. Acomodo la vista, presiono 1 del teclado QWERTY para activar la selección de vértices. Selecciono este vértice. Para hacer una extrusión por el eje Y, presiono E, Y y lo encajo con este vértice que está al extremo. Selecciono todos los vértices que van a formar la superficie y presiono F para formar una cara. Regresamos al plano y necesitamos hacer una extrusión por el eje Z de menos 53 milímetros. Presiono 2 del teclado QWERTY, selecciono este segmento, presiono E, Z
igual menos 53, Enter. Regresamos al plano y vemos la medida del bisel que vamos a diseñar, que tiene un radio de 15 milímetros. Selecciono el segmento, presiono Control B, escribo 15, presiono la tecla S y escribo 6 para que tenga 6 segmentos de división. Regresamos al plano y según el plano acá necesitamos una altura de 10 milímetros. Presiono 1 del teclado QWERTY, selecciono el vértice, presiono E, Z igual menos 10, Enter. Regreso al plano y podemos ver que es de 76 milímetros de largo, con lo cual será 76 entre 2. Teniendo seleccionado el vértice, presiono E, X igual 76 entre 2, Enter. Ahora hago una instrucción por el eje Z hasta llegar con el vértice que está aquí abajo. Ahora necesito hacer un bisel, regreso al plano y tal como podemos observar, el radio es de 6 milímetros. Selecciono el vértice, presiono Control Shift B, escribo 6 y Enter. Selecciono estos vértices y presiono F para formar una cara. Y formo el resto de las caras presionando F sucesivamente. Acomodo la vista y activo la herramienta de selección de vértices. Selecciono estos vértices y lo desplazo hasta encajarlo con este vértice. Selecciono estos vértices y luego hago una instrucción por el eje Y hasta encajarlo con este extremo. Selecciono estos vértices, presiono F y formo una cara. Y con esto ya tendríamos la cuarta parte de la parte superior de la pieza. Regresamos otra vez al plano. Ahora tenemos que hallar la altura de la parte inferior pequeña donde van a estar los dos orificios de la pieza. Para hallar esta altura, pues nos damos cuenta la altura completa de las piezas de 90 milímetros. Si le restamos 25, vamos a obtener la altura desde el borde inferior del tubo hasta la base de la pieza completa, ¿no? Esta medida sería pues 90 menos 25 nos dará como, 65 milímetros sería esa medida. Ahora los 65 milímetros es la suma de los 53 milímetros que están viendo aquí más la altura que queremos hallar, con lo cual para hallar esa altura que nos falta simplemente restamos 65 menos 53 que nos va a dar 12 milímetros. Con eso ya podemos hacer una extrusión de 12 milímetros, luego una extrusión de 10 milímetros y después una extrusión hacia arriba de 6 milímetros. Selecciono este segmento y hacemos una extrusión por el eje Z de menos 12 milímetros. Seguimos haciendo otra extrusión, pero esta vez por el eje X de 10 milímetros. Y finalmente una última extrusión por el eje Z de 6 milímetros positivo, porque lo vamos a hacer hacia arriba. Ahora necesitamos calcular esta distancia, así que vamos al plano. Y tal como podemos observar, el largo de toda esta parte que nos falta es de 45 milímetros. Y obviamente lo que nos falta hacer solamente es este pedazo pequeño. Y lo que hacemos es restar 45 menos 10 o 45 menos 20, lo que nos va a dar 25 milímetros de largo. Teniendo seleccionado el segmento, presionamos E, X igual 25 y Enter. Ahora hacemos una extrusión por el eje Z hasta encajarlo con la base y después una extrusión por el eje X de 10 milímetros. Y luego una extrusión por el eje Z hasta encajarlo con este otro segmento. Selecciono este otro segmento y presiono F para formar una cara. Ahora necesitamos hacer una saliente, ya que la parte inferior de la pieza es mucho más larga. Para calcular la saliente que tiene la parte inferior de la pieza,
Como esta pieza tiene un largo de 71 milímetros, le restamos los 61 milímetros y obtenemos 10 milímetros. Pero como estamos diseñando solamente la cuarta parte de la pieza, y esta cuarta parte, si lo vemos desde el largo de la pieza, sería la mitad, entonces esos 10 milímetros lo dividimos entre 2 y obtendremos 5 milímetros para esa saliente. Seleccionamos los segmentos que forman el contorno y luego hacemos una extrusión por el eje Y de menos 5 milímetros. Ahora lo que hacemos es formar caras y de ese modo cerramos esta parte de la pieza. Aquí lo que voy a hacer es añadir un bucle de segmentos, lo alineo con la base, luego lo encajo con este vértice que está en la esquinita, selecciono toda la figura, presiono Alt M y elijo remover por distancias. De esa manera esta esquina tendrá solo un vértice. Ahora selecciono estas dos caras y formo una cara de 4 lados. Esa era la razón por la cual añadí ese bucle de segmentos. Regresamos al plano y ahora pasaremos a hacer el bisel de 10 milímetros. Este bisel no lo podemos hacer con la herramienta Bevel y tenemos que usar nuestros conocimientos de geometría descriptiva. Lo que haré es seleccionar un vértice que está en uno de los extremos y le hago una extrusión por el eje Y de menos 10 milímetros. Luego hago una extrusión por el eje Z hasta tocar la base. Selecciono este vértice y coloco el cursor 3D en esa posición. Presiono 3 del teclado numérico para ir a la vista derecha. Presiono Shift A, añado un círculo, lo alineo con la vista y en el casillero vértices pongo 300 y en radio pongo 10 milímetros. La razón por la cual pongo esa cantidad de vértices es para obtener un poco más de precisión al calcular el centro del círculo que vamos a añadir para crear el bisel. Ahora lo que hago es un zoom para acercarme y poder hallar visualmente la intersección entre la circunferencia y el segmento. Selecciono estos dos vértices y los borro. Selecciono este vértice, me alejo, selecciono estos dos y los borro. Selecciono un vértice de la circunferencia, no el vértice que va a ser nuestro centro para la circunferencia de 10 milímetros. Presiono Ctrl L y los borro. Selecciono el vértice que nos queda, presiono Shift S y le digo que mueva el cursor a seleccionado. Presiono Shift A y añado un círculo. Presiono F9 y alineo el círculo a la vista. Y en vértices le pongo 24. El radio queda con la medida del círculo que hemos colocado anteriormente, que es 10 milímetros. Seleccionamos y borramos los vértices que no forman el bisel. Añadimos un bucle de segmentos para luego encajarlo con el extremo del bisel. Selecciono todo, presiono Alt M y digo remover por distancias o remove by distance. Ahora formo caras. Alineo estos vértices encajándolos con el extremo de la curva que forma el bisel, porque lo que voy a hacer es copiar el bisel que hemos creado y encajarlo con este lado de la figura. Selecciono todo y otra vez Alt M by distance. Selecciono este segmento y formo caras con F.
Ahora lo que vamos a hacer son los orificios que están en la parte de abajo del modelo. Para ello necesitamos desplazar el cursor 3D al centro de coordenadas, o sea, a la posición 000, y luego lo vamos a desplazar. El primer desplazamiento lo vamos a hacer por el eje Y, que va a ser una distancia de 71 entre 2, y luego lo desplazamos por el eje X, una distancia de 126 entre 2, luego lo desplazamos por el eje Z, una distancia de 12 milímetros, para finalmente desplazarlo otra vez por el eje Y desde el borde de la figura unos 23 milímetros. Para desplazar el cursor 3D me voy aquí al panel View, que este panel se activa con la tecla N, y abajo está 3D cursor, y en X, Y, Z todo esto lo ponemos a 0 y de esa manera ya tenemos el cursor 3D en el origen. Ahora en el casillero Y lo vamos a desplazar 71 entre 2. Tenemos que ponerlo negativo porque está en el eje negativo. Luego lo desplazamos por el eje X, así que acá arriba escribimos, en el casillero de las X escribimos 126 entre 2. Y en el casillero de las Z escribimos 12 milímetros. Nos vamos a la vista superior y en el casillero Y le sumamos más 23 milímetros. Aquí hay que poner las para que pueda hacer el cálculo correcto, y con eso ya tenemos el cursor 3D justo en la posición donde vamos a colocar los orificios. Presiono Shift A y añado un círculo, le coloco 16 vértices y en radio le pongo 12 entre 2. Y la medida de los orificios está aquí al lado izquierdo de la figura. Nos dice 4-diámetro 12. Eso nos indica que hay 4 circunferencias que tienen diámetro 12 milímetros. Ahora lo que voy a hacer es añadir unos bucles de segmentos para poder crear los orificios. Estos bucles de segmento, usando la vista superior, los encajo para que su intersección quede en el centro de los orificios que vamos a crear. Borro este vértice y este otro vértice que está aquí abajo. Y lo que hago ahora es formar caras seleccionando los vértices y usando la tecla F. Selecciono el círculo que está arriba y hago una extrusión por el eje Z hasta encajarlo con la parte inferior. Comienzo a seleccionar vértices y voy formando caras con la tecla F. Aquí, para acelerar un poco el trabajo, selecciono estas dos caras, saco una copia con Shift D y lo desplazo por el eje Z hasta encajarlo con la parte de abajo. Selecciono todo, presiono Alt M by Distance. Uno los vértices de las esquinas con J para evitar problemas cuando usemos el modificador Subdivision Surface. Sigo uniendo vértices con J, añado un segmento y sigo uniendo vértices con J.
Borro este vértice que está de más. Selecciono todo, presiono Shift N para corregir normales. Luego selecciono los segmentos que van a ser perfilados o biselados. Y luego le pongo un Edge Bevel Wave de 1. Luego activo el suavizado por normales. Después añado el modificador Bevel. En Offset le pongo 0.4 milímetros. En Profile le ponemos a 1 y en segmentos le ponemos 2. Desactivo Clamp Overlap. Luego presiono el botón Wave. Presiono el tabulador para salir del modo objeto. Y en el modo objeto presiono Control 3 para añadir el modificador de Subdivision Surface con un nivel de subdivisiones de 3. Hago clic derecho y le pongo Shade Smooth. Luego le coloco el modificador Mirror. Este modificador Mirror tiene que estar en la parte superior de todos los modificadores, así que lo voy subiendo. Y activo el eje Y para completar la figura. Y ahora lo que hago es modificar la cámara para visualizarlo más adecuadamente. Bien, ahora haremos el modelo para impresión 3D. Le ponemos un nuevo nombre a este modelo, presionamos F2 y le ponemos como nombre miniatura. Presiono Shift D y a esta copia le cambio nombre presionando F2 y le ponemos como nombre modelo impresión. El modelo que es para la miniatura lo escondo y luego desactivo los modificadores de Subdivision Surface y Bevel o biselado para el modelo de impresión. Desactivo momentáneamente el modificador Mirror. Presiono el tabulador para entrar al modo edición. Selecciono estos vértices y los borro. Selecciono estos otros vértices y también los borro. Y ahora coloco el cursor 3D al origen de coordenadas. Selecciono estos vértices. Activo la herramienta Spin para crear una superficie de revolución por el eje Z. Activo la vista superior y deslizo un poco hasta formar un arco más o menos de 90 grados. Presiono F9 y en ángulo le pongo 90 grados. Y en pasos le voy a poner 256. Con mucho cuidado y haciendo un zoom, selecciono todos estos vértices. Luego selecciono estos que están aquí, para luego presionar la tecla F y formar una cara. Para la parte de abajo hacemos lo mismo, selecciono con mucho cuidado estos vértices que están aquí abajo, selecciono los otros vértices que me van a permitir formar la cara y presiono F para formar la cara. Ahora pasaremos a preparar estos biseles para la impresión 3D. Tenemos que borrar estos segmentos. Selecciono estos segmentos y los borro con Delete. Selecciono estos 4 vértices y los borro con Delete, pero con la opción Dissolve Vértices para que no me borre las caras. Selecciono estos 2 vértices y lo desplazo por el eje X hasta encajarlo con este segmento que está aquí abajo. Ahora lo que hago es activar el Auto Merge Vertex para ir mezclando, ir fusionando los vértices mientras los voy encajando. Selecciono estos 2 vértices y lo desplazo por el eje Z hasta encajarlo con los vértices que están aquí arriba. Como el Auto Merge Vertex está activado, estos se van a fusionar en un solo vértice. Selecciono estos 2 vértices y lo desplazo por el eje X hasta encajarlo con estos vértices que están aquí abajo.
Hago lo mismo que hice anteriormente, selecciono estos dos vértices y lo desplazo por el eje Z hasta encajarlos con estos vértices que están aquí arriba. Como el Auto Merge Vertex está activado, entonces los vértices se fusionan en uno solo. Selecciono estas caras y las borro. Selecciono este segmento y le voy a hacer un bisel de radio 15 milímetros. Teniendo el segmento seleccionado, presiono Control B, escribo 15 S 128, Enter. El bisel de abajo es de radio 6, como se puede ver aquí en el plano. Selecciono el segmento y le pongo un bisel de radio de 6 milímetros. Selecciono este segmento y completo las caras presionando la tecla F. Ahora pasaremos a hacer los orificios. Necesitamos tener el cursor 3D en el centro, así que selecciono estos vértices y coloco el cursor en el centro de lo seleccionado y borro esos vértices. Selecciono y borro los vértices del círculo que está debajo. Me voy a la vista superior, reviso el plano para ver la medida del círculo, que tiene como diámetro 12 milímetros. Colocamos el círculo con un diámetro de 12 milímetros, o sea, escribimos 12 entre 2 en el radio, y en la cantidad de vértices colocamos 300. Selecciono este vértice, luego hago un acercamiento o un zoom hacia el extremo de la circunferencia donde va a chocar la extrusión que haré por el eje Y del vértice que he seleccionado. Presiono E, Y, lo encajo y listo. Como el Auto Merge Vertex está activado, entonces este va a fusionar el vértice extruido con el vértice del círculo. Lo mismo haré con los tres vértices que faltan para así formar las caras que van a rodear el orificio. Se selecciona este vértice y aquí la extrusión se hará por el eje X. Este vértice también se extruirá por el eje X. Y el último que falta se va a extruir por el eje Y. Ahora selecciono este vértice, luego este otro y presiono H para esconderlos. Al esconderlos me permitirá con mayor facilidad seleccionar los vértices que necesito para formar una cara. Presiono F para formar la cara, presiono al H para visualizar los vértices que escondí, hago lo mismo para formar la siguiente cara. Selecciono la circunferencia que está en la parte superior y hago una extrusión por el eje Z hasta encajarlo con la parte inferior. Selecciono los vértices que contornean el orificio. Presiono P para separarlos momentáneamente de la pieza y trabajarlo individualmente. Presiono la tecla slash o línea de división para aislarlo del resto de la escena. Luego presiono el tabulador para entrar al modo edición. Y ya lo que hago aquí es formar las caras que faltan.
Una vez formadas las caras, presiono el tabulador para salir del modo edición, luego presiono el slash para dejar de trabajar individualmente con el modelo. Teniendo seleccionado la parte que separé, selecciono la otra parte y presiono Ctrl J para unirlos. Presiono el tabulador para entrar al modo edición, selecciono todos los vértices, presiono Alt M y elijo By Distance para remover vértices duplicados o superpuestos. Ahora lo que haremos será el bisel de radio 10 que está en la parte inferior. Así que seleccionamos estas 4 caras y las borramos. Seleccionamos estas caras también y las borramos. Saco un duplicado de este vértice y lo desplazo por el eje Y menos 10 milímetros. Luego coloco el cursor 3D en esa posición. Selecciono estos 2 vértices para formar una cara. Hago clic en la pestaña de Overlays. Me voy a las opciones de abajo y donde dice Face Angle lo activo. De ese modo obtengo información de los ángulos de las esquinas de esta cara, que es en realidad un triángulo, y así también sabré el ángulo de rotación que voy a necesitar para formar el bisel. Ahora lo que voy a hacer es añadir esta opción Face Angle a mi menú favoritos. Coloco el cursor sobre la opción, hago clic derecho y elijo Add Quit Favoritos. El menú favoritos se activa con la tecla Q. Aquí por ejemplo lo estoy activando para que me muestre los ángulos de las caras. Selecciono este vértice y lo borro, y luego selecciono este segmento que queda y lo borro. Selecciono este segmento, activo la herramienta Spin para hacer una superficie de revolución por el eje X. Roto esto un poco, luego presiono F9 y en la opción de pasos pongo 128 y en ángulo pongo 60 grados, que es el ángulo que hemos hallado anteriormente. Hago un acercamiento y comienzo a encajar los vértices que están al extremo del nuevo biselado que he creado. Y ahora seleccionamos vértices y formamos las caras que faltan. Bueno, con esto ya lo tenemos listo. Activo la herramienta Mirror. Otra vez me voy al modo edición, selecciono todo, corrijo las normales presionando Shift N y luego retiro el Edge Beaver Wave porque en este caso para el modelo de impresión no se necesita. Me voy ahora a 3D Print y presiono Check All para verificar si hay alguna falla en el modelo de impresión. Obviamente va a encontrar acá No Manifold algo de 282, esto es debido a que estoy usando la herramienta Mirror, y esos No Manifold o abertura se refiere justamente a esta abertura que hay aquí. Bueno, activo la herramienta Mirror, presiono F4 para exportarlo como STL. Lo voy a exportar al escritorio. La opción que dice Selection Only lo activo para que solamente me exporte el modelo que tengo seleccionado. En escala lo dejo 1. Y aquí, donde dice Geometry o Geometría, la opción Aplicar modificadores lo debemos tener activado. De esa manera el modificador Mirror se aplicará antes de exportarlo y así esos errores de No Manifold van a desaparecer. Bueno, abro mi programa de impresión que es el Flash Print, presiono el botón cargar y abro la miniatura 15 STL. Ahora hago la prueba con cura.
presiono este botón para cargar el archivo. Bueno, eso sería todo. Espero les haya gustado este vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.